metemos a las imágenes. Es importante saber, al momento de informar el TEP, una de las características del informe es poder localizar o topográficamente dónde está la lesión. A grandes rasgos, la arteria pulmonar se divide en dos, derecha e izquierda, con la misma segmentación bronquial. La derecha da la arteria lobar superior, la arteria lobar inferior y la arteria lóbulo medio, con sus ramos segmentarios, al igual que las bronquiales, la apical, posterior y anterior, en el lóbulo medio, la lateral y la interna, y acá con 4 ramas segmentales. Una vez que dejó la principal, una vez que dio la del lóbulo superior, tiene un trayecto que se llama arteria interlobar y hasta su división en la superior e inferior, y media e inferior. A su vez, la izquierda se divide en 2. Lo único que cambia respecto a la segmentación bronquial son el nombre. La superior, que se divide en la arteria del culmen y la arteria vincular, con sus respectivas segmentaciones. Bien. Y la arteria lobar inferior. Es importante saberlo para poder, en el informe, tratar de, con la mayor exactitud posible, demostrar de dónde está la lesión. Aquí llamamos tromboembolismo pulmonar a la oclusión aguda o crónica de las ramas de la arteria pulmonar por émbolos procedentes del territorio venoso. Generalmente los émbolos se originan por el desprendimiento de trombos que la mayoría de las veces están en venas profundas de los miembros inferiores o en venas pelvianas. Menos frecuentemente estos trombos están en otros lugares, ya sea a nivel infrapatelar, en miembros superiores, en las venas renales. Pero el mayor porcentaje está acá, en venas por arriba de la rodilla y en las venas profundas por arriba de las rodillas suprapatelares. La trombosis venosa profunda y el TEP constituyen una sola entidad que se llama enfermedad tromboembólica venosa. Coexisten las dos. Entonces, cuando hablamos de TEP tenemos que hablar de trombosis venosa profunda. Tromboembolismo pulmonar, dato a tener en cuenta. 30-35% de los pacientes con TEP no evidencian trombosis venosa profunda en el Doppler, porque la causa puede ser un trombo único. O sea, no significa si el Doppler va negativo que no haya trombosis. Esta división en supra e infrapatelar es importante para el pronóstico del TEP. Si son suprapatelares, tienen un riesgo de aproximadamente 40 al 50%. No olvidar que una trombosis venosa profunda e infrapatelar se puede extender por encima de la rodilla. Son datos a tener en cuenta del TEP. Vamos a seguir hablando de datos de incidencia muy frecuente en la presentación del TEP y potencialmente letal si no tenemos un diagnóstico y un tratamiento. Está subdiagnosticado, el 70% se diagnostica tardíamente, post-mortem, y el 5% de los pacientes con clínica de TEP no lo presentan.
De allí la importancia del diagnóstico diferencial. En nuestra experiencia, por lo menos acá hospitalaria, este número es mucho mayor. Nosotros vemos muchos pacientes que en principio vienen con un diagnóstico presuntivo TEP y que no lo es. Como ya veremos, hay muchos diagnósticos diferenciales, pero bueno, como es una patología que tiene mucha mortalidad, se pide mucho el estudio de tomografía de TAC para tratar de diagnosticar, pero la mayoría de las veces no se diagnostica por imágenes, o no era ese el diagnóstico. No, ¿por qué? También por ello, porque no presenta síntomas específicos. Hay que valorarlo en conjunto con otros métodos diagnósticos para llegar al diagnóstico preciso. Yo veo que de acá, en principio, se maneja mucho por la clínica, y cuando hace una clínica y con algunos antecedentes del paciente le piden TEP. Y también que es lógico que por lo menos el tromboembolismo pulmonar agudo hay que hacer un estudio rápidamente, pero bueno, como les decía, acá no llegamos al diagnóstico por la toma. Bueno, vamos a hablar desde el punto de vista clínico y un poco de los métodos diagnósticos que se utilizan y que han cambiado con el paso del tiempo. Factores de riesgo. Inmovilización mayor a 7 días es un factor de riesgo importante. Cirugías mayores, también un factor de riesgo importante. El cáncer también. La tromboflebitis, un porcentaje bajo. Trauma de miembros inferiores también lo tenemos que tener en cuenta. Infarto agudo de miocardio, quemaduras, sepsis y otros como la edad mayor, personas mayores de 40 años, la obesidad, el embarazo. Y yo creo que también hay que tener en cuenta en un porcentaje elevado los trastornos hematológicos por fibrinolisis, enfermedad tromboembólica previa, ingesta de anticonceptivos orales. Pero sobre todo, el factor más predisponente es la inmovilización y pacientes con cirugías importantes. Esos son los factores predisponentes. Clínicamente, ¿qué encontramos? Muchas veces el paciente está asintomático. El factor más, el síntoma que más aparece es la disnea, que como habíamos dicho es bastante inespecífico. El dolor pleurítico, bastante frecuente. Tos, hemoptisis, que esto ya puede ser un indicador de infarto pulmonar. Aumento del diámetro del miembro inferior, que eso nos está hablando que está con una trombosis venosa. Dolor del miembro inferior. En cuanto a los signos, taquipnea y taquicardia son signos bastante frecuentes, en menor proporción fiebre, el roce pleural, también podemos tener otros, tractores, hemoptisis. Vamos a la clasificación rápidamente: leve, moderada o grave o masivo, de acuerdo a algunos datos que vamos a pasar a ver. El TEP leve es cuando vemos una obstrucción menor al 20%. Es una clasificación que la vamos a pasar rápidamente porque no nos sirve mucho a nosotros. Entramos un poco a los métodos complementarios de diagnóstico. En laboratorio, lo que generalmente se hace una gasometría donde podés encontrar una hipoxemia con normocapnia o hipocapnia. También podés buscar el dímero D, que es un producto de degradación de la fibrina que nos indica la actividad fibrinolítica, que
que tiene baja especificidad y un alto valor predictivo negativo. El electro nos puede dar algunos datos, taquicardia sinusal, mitad de nivel, inversión del orden T. Y el método de diagnóstico por imágenes, vamos a empezar de lo básico a lo más complejo. La RX simple, la gamografía por ventilación-perfusión, la angiografía digital pulmonar, la TC multiplex, la RM, el ecocardio. Esos son los métodos de diagnóstico. Sin duda que hoy el gold estándar es la TC multiplex. Anteriormente la angio digital, hace un tiempo era el método, era el gold estándar por imágenes, pero debido a varios factores que vamos a ver, ha caído en desuso y obviamente la TC ha mejorado mucho el diagnóstico de esta patología. La RX simple, la mayoría de las veces no vamos a ver nada. En un porcentaje importante la placa es normal. ¿Qué podemos llegar a ver? Signos por ahí importantes, significativos de tromboembolismo pulmonar. Cuando vemos el signo de Westermarck, que corresponde a una oligo-M, una radiolucidez segmentaria, significa que hay una obstrucción total de una arteria pulmonar o de una rama lobar o segmentaria. Pero tiene que ser una obstrucción muy importante para que podamos ver este signo. Ahora vamos a ver con imagen. Esto lo vemos frecuentemente, atelectasia, opacidades del parénquima, pero son totalmente inespecíficas, a no ser que veamos algún signo clásico que nos haga sospechar por ahí como la joroba de Hampton, que ahora vamos a hablar, que nos hace suponer que pueda estar haciendo un infarto. Pero estas atelectasias o esas opacidades se pueden deber a hemoptisis, que es el periodo anterior a la formación del infarto, o atelectasia por obstrucción de bronquial asociada, por coágulos que se forman y provocan atelectasias laminares o segmentales. Pero también puede ser que esas atelectasias ya estén por otra causa. Este signo también lo vamos a ver frecuentemente al derrame pleural, pero también es bastante inespecífico, Como decía, la opacidad con base pleural es un poco más específico de tromboembolismo pulmonar y se ve en un porcentaje elevado. Ahí sí podemos llegar a pensar, a diferencia de estas que no nos dan signos claros de esta patología. Y otro dato importante, pero que también tiene que ver con un cuadro severo, es la prominencia de las arterias pulmonares centrales, porque está por una hipertensión secundaria pulmonar, secundaria a la obstrucción. La elevación del diafragma la podemos ver, pero es inespecífica. Como habíamos dicho, tórax normal, en un porcentaje importante, atelectasias u opacidades parenquimatosas que se ven frecuentemente, pero no podemos aseverar que sea a causa de un tromboembolismo pulmonar. Ahí tenemos una atelectasia laminar. Y acá, por ahí sí, este signo estamos más acostumbrados a relacionarlo con un tromboembolismo pulmonar, que es la joroba de Hampton, que es una opacidad con base pleural. En este caso asociado a una opacidad menos definida, que podría ser un área de hemoptisis, relacionada con una zona que acá nos está indicando que esta zona se está infartando, un infarto del parénquima. Obviamente hay muchos otros diagnósticos diferenciales, pero en un contexto de un cuadro clínico de TEP podemos
sospechamos que está haciendo un infarto a ese nivel, con la joroba de Halley. Elevación del diafragma, bastante inespecífico. La prominencia de la rama derecha, de la pulmonar en este caso, si la comparas con la otra, esta está bastante aumentada de calibre y nos puede indicar que hay una oclusión distal de alguna rama lobar o segmentaria de la rama derecha. Y el signo de Westermann, que es la radiolucidez, que corresponde obviamente a una oclusión total vascular. En este caso ven una radiolucidez muy importante de casi todo el hemitórax y nos indica eso, que hay una oclusión y no está irrigado ese parénquima. Y este sí, obviamente es un signo imagenológico importante, seguramente se asociaría con una clínica importante. Pero bueno, desde el punto de vista de la radiología lo podemos sospechar, siempre hay que comparar contra el contralateral que está normalmente vascularizado. Este es el signo de Westermann. Muy difícil de ver a esta altura, porque obviamente ese paciente, seguramente si entra en una clínica muy importante, va primero a tomo antes que a rayos. Muy bien. Vamos al otro método diagnóstico que era muy importante hasta hace poco tiempo, que era la angiografía. ¿Por qué era importante? Bueno, ¿por qué lo sigue siendo? Porque tiene el potencial empleo de fibrinolíticos. O sea que si uno hacía una angiografía y en ese momento diagnosticaba el TEP, lo podía tratar. Actualmente no es necesario hacer un tratamiento de fibrinolítico por angiografía. Pero lo bueno era que se podía usar en ese momento la fibrinolisis localizada. También por indicación de boletomía. Pero bueno, ¿cuáles son las dificultades que tenía? Que no se alcanzaban a ver bien las arterias subsegmentarias o diagnosticar con precisión un embolismo. Y el otro inconveniente importante que tiene es que tiene una morbilidad y una mortalidad mayor, importante, si lo comparas con la angio-TC. Y lo otro que por la cual la TC multislice se considera actualmente el método de elección es porque ha mejorado mucho la sensibilidad. La sensibilidad antes, la angio tenía una sensibilidad del 87% y la angio-TC multislice tiene mucha más sensibilidad y también especificidad. Por ahí la angio digital hacía el diagnóstico preciso en embolias importantes, de tamaño significativo y en embolias agudas, pero en la embolia crónica, que en el trombo crónico, que generalmente es periférico, a veces no se alcanzaba a discernir, se veía por ahí una subida y reducción de calibre regular y no lo podías diagnosticar. La TC, al tener la posibilidad de verlo tanto por vía endoluminal como la pared del vaso, podemos hacer un diagnóstico más preciso. Bueno, la otra contra es que es un examen invasivo, importante, que se usa mucho contraste y por eso tiene una morbilidad importante y tiene un valor predictivo positivo del 81%. Así se hace un angio, se lleva un catéter, se inyecta el contraste, vemos claramente el tronco de la pulmonar con sus ramas, izquierda la principal, la rama izquierda, la rama derecha, con sus
ramas segmentarias, con sus ramas globales y segmentarias. En este caso vemos un trombo acá en el segmento distal de la izquierda, de la arteria principal izquierda. Y esto que ven acá es una imagen invertida, pero bueno, del mismo estudio. Nosotros no estamos acostumbrados a ver imágenes angiográficas o de estudios angiográficos digitales, pero nos vamos a acostumbrar porque las reconstrucciones por multilight son muy parecidas. Entonces ya nos vamos a empezar a familiarizar con esas imágenes. La TC multicorte. Hoy en día el método de elección. Varias ventajas hacen que este sea el método de elección, usar contraste no iónico y posmolar en baja cantidad en comparación con una angio digital, teniendo la posibilidad de hacerlo con un proyector y workstation, nos ayuda al diagnóstico. ¿Cuáles son las ventajas? Que tiene mayor cobertura y calidad de imagen. Podemos estudiar en menos tiempo mayor cobertura anatómica. Los cortes son muy delgados si los comparamos con estudios de TC previo, tienen menos artificio de imágenes, menos tiempo de adquisición, mejor reconstrucción volumétrica y tridimensional, una mejor utilización del contraste, reduce la fragmentación de las arterias, esto si lo comparamos con equipos tomográficos más viejos. Permite la visualización de vasos oblicuos, también comparándolo con estudios viejos donde por ahí veíamos solo el plano axial, pero tener ahora la posibilidad de hacer estudios isométricos y reconstruirlos con distintas técnicas, podemos ver los vasos como nosotros quisiéramos y de acuerdo al trayecto que siguen. Y bueno, también seguir a los vasos periféricos para ver si hay algún defecto de relleno. Esas son algunas de las características. Así lo usamos nosotros en el hospital. Este es el protocolo del tomógrafo de acá del hospital. ¿Qué se usa? Un espesor de corte de 1, puede ser menor también. Nosotros usamos un pitch de 1, un intervalo de reconstrucción de 0,7, algoritmo de reconstrucción de partes blandas, pero también, si se puede, hay que hacer reconstrucción ósea para ver patología del parénquima. Dirección del estudio caudocraneal, de abajo hacia arriba, a diferencia de la mayoría de los estudios que se hacen hacia abajo. Eso tiene que ver con tratar de evitar los artificios por respiratorio del paciente. Como generalmente el paciente con un TEP es un paciente que no ayuda, que no está conectado, si empezamos de arriba abajo probablemente no aguante el tiempo que tiene que estar sin respirar y respire y nos genere artificios. Entonces, si empezamos de abajo hacia arriba, tenemos más posibilidad de que no nos genere artificios, sobre todo por el movimiento que hace con la base cuando deja respirar. Ese es fundamentalmente el objetivo de ponerlo, de adquirir de abajo hacia arriba. El volumen de contraste es variable. Acá se usa 120, 130, parece demasiado, otros usan menos. Pero hablamos de esto, nosotros cuando decimos esto es porque también es el volumen que consideramos para hacer la venografía, que ahora te comento qué significa. Pero lo ideal es ponerle 90 mililitros o con ese volumen alcanza para hacer una buena angio TC.
La velocidad de inyección en eso sí, no hay que variar, 4 mililitros barra segundo, eso está establecido así para poder adquirir un buen estudio angiográfico y poder tomar todo el árbol arterial pulmonar. Y el restante en la iniciación de la adquisición, si un equipo tiene Volutrac, se pone el Volutrac en la raíz de la pulmonar y diciendo que empiece a adquirir a las 100 unidades Hounsfield. Si no tiene Volutrac, el retraso normalmente varía de acuerdo a varios parámetros fisiológicos del paciente, la edad, si tiene insuficiencia cardíaca o no, pero se dice que el retardo tiene que ser aproximadamente entre 10 y 14 segundos de la adquisición, desde que se empieza la adquisición. Pero actualmente esta posibilidad que dan los equipos de que el equipo empiece a censar la densidad y empiece cuando llega a esta densidad, empieza la adquisición a ese nivel, nos ayuda a hacer un buen estudio fisiográfico. ¿Por qué pongo esto? Porque acá tenemos otros datos más. ¿Qué se usa? Contraste endovenoso, generalmente una vía anticubital, y como mínimo tenemos que tener una vía de 20 G o menos, no más, porque no va a hacer mucha resistencia y no se va a poder hacer el estudio. Acá ven 90 mililitros. Esto es el parámetro que se usa, 1,5 mililitros por kilo. Eso es lo que hay que valorar, más o menos. Eso es lo que se pasa. La velocidad siempre es de 4 mililitros. El retardo, como dijimos, si tenemos volume tracking. En este caso, los 6 segundos de retraso es desde que se empieza la adquisición, es el retraso en la adquisición del estudio. Pero normalmente el retraso, si no tenés volume tracking, es de 10 a 14 segundos aproximadamente. Bueno, distintas variables de colimación, nosotros colimamos a 1, pero es de acuerdo a cada equipo y dependiente del operador. Siempre el estudio es caudo craneal en respiración suspendida, no inspiración. Eso tiene que ver que cuando hay una inspiración importante hay mayor retorno venoso y eso nos complica de que llegue bien el contraste al corazón, y entonces por eso se hace una respiración suspendida, para que no haya un aumento del retorno venoso al corazón. Y bueno, como opcional, y que es lógico hacerlo, el estudio secuencial, lo que se llama la biografía, que es 3 minutos después de la adquisición para la angio pulmonar, a los 3 minutos después, con una inyección agregada de 50 mililitros de contraste, se hace un estudio, se valora el sistema venoso profundo. Lo ideal es estudiar desde las crestas ilíacas hasta las rodillas. De esa forma, tenemos en el mismo estudio la posibilidad de diagnosticar alguna trombosis venosa profunda. Algunos lo hacen, otros no lo hacen. Yo creo que sobre todo si se diagnostica un TEP en el estudio angiográfico, en la ANGIO-TC, hay que hacerlo sí o sí para tratar de ver cuál es el origen de ese TEP. Bueno, vamos a las imágenes. Así se adquiere, de abajo hacia arriba y por debajo de la vena pulmonar, generalmente se toma como límite de los diafragmas, hasta un poquito por arriba del arco óptico. No es necesario cortar todo el tórax. Lo importante es cortar todo ese volumen con una colimación, con un corte fino de 1 mililitro y una colimación fina, para tratar de tener detalladamente un estudio bien detallado.
Bueno, acá empezamos a ver imágenes, donde podemos ver claramente cómo el estudio contrastó la arteria pulmonar, la raíz de la arteria pulmonar, se ve la división en las dos ramas, y vemos en la rama lobar inferior un defecto de relleno. Defecto de relleno que vamos a verlo cuando tiene contraste, cuando el estudio está bien contrastado, vamos a ver que en la luz del vaso vamos a ver un defecto de relleno flotando en la luz del vaso. Como esto es lo que estamos viendo ahora. Vamos a ver distintas características de trombos. Esta es la característica más típica del trombo agudo, de una embolia aguda, donde vemos al trombo fresco flotando en el interior del vaso. Nosotros, desde el punto de vista del diagnóstico, creo que lo que tenemos que decirle a quien nos pide el estudio es tratar de determinar qué tipo de trombo es ese, si es un trombo agudo o una trombosis crónica, ya vamos a ver más signos, ver en qué localización está y darles datos asociados, como en este caso, que se asocia con la rama pleural, demostrarle si tiene hipertensión pulmonar secundaria, si tiene sobrecarga cardíaca. Ya vamos a ir viendo esos datos. Entonces, respecto a la TC multicorte, tiene una sensibilidad muy alta y una especificidad también muy alta, para una embolia central, en los vasos centrales. A medida que los vasos se van dividiendo y se van haciendo subsegmentarios, va disminuyendo la sensibilidad, 94% para las segmentarias, 88% para las subsegmentarias. Pero si lo comparamos con Ángel Digital, que hasta hace no mucho tiempo era el gol estándar, ven que tiene una sensibilidad mucho mayor, con lo cual este es el método actual de imagen para el diagnóstico. Obviamente, mientras más distal sea, menos probabilidad tenemos de dar con el embolia. ¿Cuándo está contraindicada la angio-TC? La contra que tiene la angio-TC es cuando está descompensado un paciente, cuando el paciente alérgico al yodo, insuficiencia renal y el embarazo o un acceso venoso inadecuado puede ser una contraindicación o una complicación para hacer una buena angio-TC. Para estos pacientes, bueno, sobre todo para la alergia al yodo, pacientes embarazados, lo que está dando tiene mucho valor diagnóstico actualmente es la angio-RMN pulmonar. Ya vamos a ver la imagen, la resonancia está avanzando notablemente para el diagnóstico también del TEP, pero bueno, tiene otras contraindicaciones que ya vamos a ver. Y sobre todo lo más importante es el costo y el tiempo de estudio. ¿Qué vamos a ver en el TEP? Los signos directos del TEP. Defecto de relleno parcial en la luz del vaso. Un defecto de relleno, generalmente, esto significa un trombo fresco flotando en el interior del vaso. Esta es la imagen más típica del trombo vascular, endovascular. ¿Qué podemos ver también? Un defecto de relleno completo, una oclusión. Con lo cual, a partir de este punto de la oclusión del vaso, distalmente vamos a ver todo el vaso sin contraste, y que también nos va a asegurar de que hay una oclusión de esa rama y de las ramas subsegmentarias. Otra cosa que podemos ver es el trombo fresco flotando también, pero con esta disposición. En vías de tren, en redes de tren.
vaso, pero más alargado, el coágulo alargado. El defecto mural, que es la reducción del diámetro del vaso por un engrosamiento de la pared, el defecto mural. Por eso decimos que el angio digital sobre estos casos tiene menos sensibilidad, porque si es un defecto mural pequeño y con paredes regulares, probablemente no la detectemos en el angio digital. Esta es una presentación bastante típica del trombo crónico, y este es otro, la calcificación en la pared del trombo. Entonces eso es lo que generalmente vamos a ver como signos directos de embolia por trombos. ¿Cuáles son los signos indirectos? Un poco lo que ya vimos en RX, pero que acá lo vamos a ver con más nitidez y podemos llegar a presumir con más sensibilidad el diagnóstico de patología asociada, de imagen asociada. Las opacidades parenquimatosas periféricas en forma de cuña, secundarios al infarto pulmonar. La imagen típica que vemos en la RX, la podemos llegar a ver acá. ¿Qué pasa? Que acá la tomo, por ahí vemos otro dato que es bastante típico del infarto pulmonar, que es un área central donde no hay consolidación, es como una zona impotencia central, que es bastante típico porque es el core del infarto. Otro dato muy importante que vamos a ver es la perfusión en mosaico, que en la RX no lo vamos a ver, si no es bien notoria, pero la perfusión en mosaico está dado por esa alteración que tiene la perfusión pulmonar, justamente porque va a haber zonas menos perfundidas que otras. Entonces podemos llegar a ver la perfusión en mosaico. Y como signos de cronicidad también podemos llegar a ver arterias bronquiales dilatadas, los vasos estrechados de menor calibre y deformados, ese es un signo que vamos a ver. Los vasos, al estar ocluidos proximalmente, distalmente se estrechan. Ese es un signo de tromboembolismo crónico. Y como vimos recién, un defecto de relleno periférico circunferencial es un signo que lo vamos a ver mucho más frecuente en la TC que en la angio. Algunas diferencias. Entonces, en el tema agudo vamos a ver el trombo central, también lo podemos ver excéntrico, pero ya vamos a ver los ángulos, cómo se comportan los ángulos de ese trombo, para diferenciar si el trombo es excéntrico. De acuerdo a los ángulos podemos llegar a saber si es un trombo agudo o crónico. Pero normalmente el trombo es central, en el crónico el trombo es excéntrico. En este caso, en el agudo, el diámetro está aumentado del vaso y acá está disminuido. Acá este es un signo muy variable, muy difícil a veces de notar. Como es un trombo fresco, tiene menor atenuación y este tiene un poquito más de atenuación. También, si tiene calcio, eso va a ayudar, pero eso no es un signo importante. ¿Y qué vamos a ver? En el tema agudo podemos llegar a ver una dilatación del ventrículo derecho sin hipertrofia. Acá generalmente vamos a ver una hipertrofia del ventrículo derecho que se asocia generalmente con circulación sistémica colateral. Este no tiene circulación colateral. Ven acá un caso de una angio TC con reformateo MPR en el plano coronal, donde vemos como una arteria pulmonar, una rama lobar, la lobar inferior izquierda, está totalmente ocluida con un defecto de relleno central, que provoca un aumento de calibre. Está aumentada el calibre de la arteria. Eso entonces está hablando de que hay un trombo fresco, un tromboembolismo pulmonar agudo.
bastante clara de un trombo fresco y un tromboembolismo agudo. Otros datos, la imagen flotando, flotando el defecto central, que en este caso reduce levemente el calibre. Ahí hay otro trombo, ya como está cortado en otro plano, no lo vemos de esa forma, pero si lo hubiéramos cortado a través, veríamos también un trombo, un defecto central, una imagen flotando. Acá, por ejemplo, ven, esto es lo que lo consideramos de los ángulos. Normalmente se dice que los trombos frescos, los trombos agudos, tienen ángulos agudos respecto a la pared del vaso. Son ángulos agudos, a diferencia de los trombos crónicos, que ya lo vamos a ver, que se comportan como, más que como defectos de relleno, se comportan como imágenes más excéntricas. Los ángulos son obtusos, ya vamos a ver. Entonces, este otro dato a tener en cuenta. Cuando encontramos una imagen así, nos queda duda si sus ángulos son agudos respecto a la pared, es un trombo fresco. También podemos encontrar un trombo mural irregular en la arteria principal izquierda, también con un ángulo agudo. Entonces, estas son las imágenes típicas. Otro caso donde vamos a ver un trombo agudo y también crónico. En este caso vemos un defecto de relleno periférico, como en rieles de tren, como habíamos visto, el coágulo flotando en el interior del vaso, en la arteria pulmonar principal, con ángulos agudos respecto al vaso. Pero acá no queda duda, al estar flotando en el interior no nos queda duda que es un trombo agudo. También, como ven, se extiende hacia la arteria interlobar, la arteria lobar superior, que va a ser está libre, está bien permeable. La interlobar, acá se mete el trombo hacia la interlobar. Y en esta vemos, como ven acá, miren esto. Esto es una de las formas de presentación del trombo crónico. Se puede ver como un engrosamiento perimetral, también como pequeñas bandas o redes que forman redes. Son los trombos que se adhieren a la pared. Esto es un signo de trombosis crónica, esta banda lineal. Son como flaps que quedan agarrados a la pared y que están flotando dentro del vaso. Eso es un signo de trombosis crónica, tromboembolismo crónico. Y se pueden ver entonces, sin duda, un paciente con antecedente de tromboembolismo pulmonar, sin duda que tiene mucha más posibilidad de hacer un nuevo cuadro de tromboembolismo agudo. Vamos bien a ver entonces algunos otros signos de tromboembolismo crónico. Ven este defecto excéntrico que tienen ángulos obtusos. Si yo mido los ángulos respecto a la pared, son obtusos, a diferencia de los otros que eran agudos. Son obtusos los ángulos. Pero se ven como generalmente más excéntricos, más periféricos, con bandas que se proyectan hacia la luz del vaso. Y vean este signo, si lo comparamos con este lado que está bien, todos los vasos están sin defectos de rellenos, estos no les llega el contraste y están disminuidos de calibre. Ese es otro signo de tromboembolismo pulmonar crónico, sí. Defectos completos de relleno y un tromboembolismo pulmonar crónico. Ahora vamos a ver signos de sobrecarga cardíaca, que se asocian mucho en el TEP crónico. Pero lo más importante, tengan en cuenta esto, los ángulos, a veces cuando quedan dudas, los ángulos del trombo,
La densidad es muy difícil, no es que son casi todos, si no tienen calcio, ya vamos a ver casos con calcio, no son fáciles de discernir si es agudo o crónico, pero los ángulos sí. Y lo otro importante generalmente son excéntricos, están pegados a las paredes y tienen bandas que se protejan a la luz. Bueno, vamos a ir viendo algunos casos donde vemos claramente, como en estas imágenes, del mismo paciente, todos trombos frescos, ¿ven? Todos trombos que están casi flotando en la luz. Miren este que se ve en arterias segmentarias, bien un trombo fresco, bien en el interior, que le da un defecto de relleno central. En este caso, otro caso donde vemos dos trombos, uno en la rama derecha, otro en la izquierda, más flotando, más en el centro del vaso, asociado a la rama pleural. Otro caso donde acá lo llamativo es lo que le comentaba. Vemos un trombo excéntrico, parietal, pegado a la pared, con calcio, con mucho calcio. Esto tenemos que sospechar que es un trombo crónico, una trombosis crónica, un tromboembolismo pulmonar crónico. Y también porque nos damos cuenta por los signos asociados. Vean cómo está dilatada la arteria pulmonar y las ramas comprometidas. Tiene una dilatación muy importante. Se dice que el diámetro de la pulmonar es normal hasta 30 mililitros o una relación máxima 1:1 con la arteria, con la aorta pegada ahí a nivel de la raíz. En este caso es mucho más aumentada de calibre y vemos claramente los trombos crónicos en la periferia con calcificaciones. De este lado también muchos trombos calcificados, pero esto nos está hablando de una dilatación y seguramente de una hipertensión pulmonar secundaria, o lo que se llama hipertensión precapilar. Secundario precapilar. El mismo paciente, a medida que vamos bajando, vean esto es una trombosis muy severa, unos grandes trombos que reducen el calibre de la luz, pero los trombos son regulares, excéntricos y con calcificaciones. Bien dilatada la pulmonar y sus ramas principales. El mismo paciente, esta es con una reconstrucción volumétrica, una reconstrucción con técnica MPR volumétrica, donde tiene una imagen más del volumen del vaso, pero con los mismos signos que vimos anteriormente. Y acá lo vemos en una reconstrucción sagital. Viene el trombo periférico con las calcificaciones, aumentado de calibre el vaso por la hipertensión que tiene. Otro paciente con los mismos signos, un trombo periférico, una arteria dilatada, muy dilatada, si la comparamos con su arteria contralateral, dilatación del ramo afectado y secundariamente dilatación de los ramos principales. Reconstrucción coronal, donde vemos bien el trombo en la pared, pegado a la pared, con calcio y que nos da una arteria dilatada si la comparas con el lateral. Trombo crónico. Y acá otro caso donde vemos defectos de rellenos centrales, que en este caso para demostrarle que son ramos subsegmentarios, ramos más distales, que la TC Multidrive tiene la capacidad todavía de demostrar.
pierde como habíamos visto, su sensibilidad en los ramos ya bien distales de segmentarios de tercer orden, los más distales. Otra imagen, acá un trombo que a pesar tiene contacto con la pared, es más de localización central endoluminal, y si nos quedaban dudas, le medíamos los ángulos. Este tiene ángulos agudos, entonces tenemos que pensar que es un trombo agudo. Y este es otro caso donde lo vemos con disposición en vía de riel, pero que da la sensación que se asocia con calcificaciones y se asocia a dilatación pulmonar. Esto es un trombo crónico. Bueno, vamos a los signos indirectos. Habíamos dicho que podíamos ver opacidades en la radiografía, en lo que habíamos visto. Podemos ver opacidades del parénquima. Y en este caso, la opacidad generalmente está dada por esto, por hemorragia. Al producirse la embolia, secundariamente se produce una ruptura de la circulación del árbol vascular distal que se traduce en una hemorragia, y posteriormente eso se va a infartar, va a ir al infarto. Acá que vemos una tenue opacidad en vidrio esmerilado, pero que se da en la periferia, en el lugar que justamente es donde no está llegando, donde no está irrigado. Entonces vemos una opacidad en vidrio esmerilado. Cuando lo vemos asociado a un trombo, en este caso un trombo fresco porque es más central, tenemos que pensar que esa opacidad en vidrio esmerilado sea una hemorragia. Si lo vemos bien consolidado, ya tenemos que pensar que sea una zona de infarto. Siempre y cuando tenga esta disposición, disposición bien periférica. Esa es la imagen típica del infarto. Bien periférica, obviamente por una cuestión de territorio de perfusión. A diferencia de las opacidades que podemos ver, opacidades lineales, que podían ser por atelectasis. Esto, nada que ver, una opacidad en vidrio esmerilado periférica por una probable hemorragia del parénquima, que si el proceso sigue, se va a terminar en un infarto. Como en este caso, acá vemos un paciente con TEP bilateral, parecen trombos agudos, y acá en este caso lo vemos a nivel de la arteria interlobar. Y si vamos a la visualización del parénquima, vemos una consolidación de base pleural, forma triangular. Esta es la imagen típica que podemos llegar a ver presente en un TEP. Así se comporta el infarto. Generalmente, como les dije, a veces se puede ver una zona de menor radio, más hipodensa central, que es una característica generalmente del infarto. Obviamente que nosotros no podemos confirmar por esta imagen de que eso es un infarto, porque sabemos que tiene un montón de diagnósticos diferenciales. Puede ser hasta una consolidación inflamatoria, un bloque armónico, pero en este contexto tenemos que pensar que eso puede ser un infarto que se está asociando al tema. Otro signo es la hipertensión pulmonar. Hipertensión pulmonar secundaria por obstrucción de los vasos. Vean acá, no veo cuánto tiene, pero bueno, normalmente hasta 3 es normal. Esta arteria se está empezando a dilatar, sobre todo acá lo vemos más dilatada. Este es un signo de que se está generando una hipertensión pulmonar por obstrucción por tromboembolismo pulmonar. Y otro signo que tenemos que tener en cuenta es la sobrecarga cardíaca. Cuando tenemos sobrecarga cardíaca, cuando el
es patológico cuando aumenta de tamaño. ¿Cómo sabemos si nosotros obviamente no estamos acostumbrados a diagnosticar esto, ni tenemos que ser especialistas en un tomo, pero sí nos podemos dar cuenta cuando este ventrículo es más grande que el izquierdo, la relación es inversa, este tiene que ser más grande que este, pero si este es más grande, hay una sobrecarga. No, se dice también que un signo es cuando el septum está rectificado, este otro signo, que la verdad que no estamos muy familiarizados con patología cardíaca, por lo menos en mi caso, puede ser. Y otro signo es el aumento de tamaño de la aurícula derecha. La aurícula derecha también en este caso está muy aumentada de tamaño. Se dice que cuando tiene más de 3 centímetros y medio se considera una aurícula derecha patológica. Secundariamente vemos la dilatación de la arteria pulmonar. ¿Y qué podemos llegar a ver además de la sobrecarga cardíaca y de la dilatación pulmonar? Que hay, a causa de esa sobrecarga, hay una insuficiencia tricuspidia y hay un reflujo de contraste a la vena cava inferior y a las suprahepáticas. Normalmente esto no lo tenemos que ver, pero si lo vemos a las suprahepáticas con contraste nos está indicando de que hay un reflujo por una sobrecarga cardíaca. Otro signo que podemos ver es el patrón mosaico, que está dado por zonas de menor perfusión. Este patrón mosaico, lo que vemos es que hay zonas normales, con perfusión normal, con calibre normal de los vasos, y en este caso vemos una zona donde el calibre está mucho más disminuido, y secundariamente eso hay una oligoemia que hace que esa zona marítima se vea disminuida de densidad. Esta es una de las causas de perfusión en mosaico. La obstrucción de vaso por el dedo. Patrón en mosaico. Lo podemos llegar a ver, y sobre todo en pacientes con TEP crónico. Bueno, vamos a ver algunos otros. Respecto al TEP crónico, entonces, como vimos, anteriormente vamos a hacer un repaso: signos vasculares directos, que son la arteria pulmonar con obstrucción, ya sea completa o parcial, por un trombo que es excéntrico generalmente, que está calcificado, que puede tener bandas y que tiene una dilatación postestenótica. Preestenótica. Los signos de hipertensión pulmonar es cuando la arteria pulmonar tiene más de 3 centímetros, cuando tiene calcificaciones arterioscleróticas, vasos tortuosos y hipertrofia ventricular. Podemos llegar a ver signos de suplencia colateral sistémica, aumento de calibre de las arterias bronquiales, vasos colaterales, y en los signos parenquimatosos del TEP crónico podemos ver cicatrices, perfusión en mosaico, como vimos recientemente, opacidad de vidrios derivados focales, anomalías bronquiales asociadas. ¿Qué es lo que vemos entonces? Un diagrama de que el trombo fresco, como habíamos dicho, generalmente ocupa el centro del vaso, pudiendo dar la obstrucción total. A diferencia de los trombos más crónicos, que son más periféricos, también estenosis relativa, que se comportan como bandas o redes. Ese trombo lo podemos también ver de esta forma, con paredes regulares, con recanalización del trombo. Puede haber retracción con parcial obstrucción o retracción con total obstrucción. Pero, como vimos, tiene más formas de presentación distintas que el trombo fresco. Vamos de nuevo a ver algunos signos.
aumento del calibre de la arteria pulmonar por un trombo distal de la rama derecha, de la principal derecha, aumento del calibre del ventrículo derecho, del ventrículo derecho, bien digo. Acá no está tan bien marcado, pero la aurícula derecha también está aumentada de tamaño. Otro signo que se ve, que en este caso sí parece importante, es el engrosamiento de la pared del ventrículo. Siempre sabemos que la pared del ventrículo izquierdo es más gruesa que la de derecha, y secundariamente la sobrecarga, hay una hipertrofia del ventrículo derecho. Signos indirectos, secuela fibrótica, patrón en mosaico, transfusión en mosaico. Y como vimos también anteriormente, estenosis de vasos distales, si los comparamos con los laterales. Disposición del trombo periférico, más periférico, opacidades, que pueden ser ya sea vidrio perilado o áreas de consolidaciones. A veces vemos hasta bronquiectasias asociadas. Todos son signos indirectos y que no son patognomónicos, pero que los podemos ver. Y el patrón mosaico, como vimos anteriormente. Bueno, vamos entonces, salimos del TEP pulmonar y encontramos, hicimos un diagnóstico de TEP. Y entonces vamos a la venografía de miembros inferiores por TC. Esto nos ayuda, como hemos dicho, a ver si encontramos el trombo en el sistema venoso profundo. ¿Qué tenemos que hacer? 3 minutos después, generalmente 3 minutos después de haber hecho la angio-TC pulmonar, estudiamos desde las crestas ilíacas hasta los vasos oblicuos, con un grosor de corte más importante, con un intervalo más importante, porque es una zona más grande de estudiar y no necesitamos por ahí tanta definición, porque va a ser un estudio, si no, con mucha información y va a durar mucho tiempo. A diferencia entonces del angio-TC, los cortes son más gruesos y con un intervalo mayor. Después lo podemos, obviamente con los equipos nuevos, reformatear y tener mayor información. Pero ¿qué vamos a buscar? Esto, trombos en la vena femoral profunda, un trombo viene en el centro del vaso, un trombo fresco en la vena femoral profunda. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este estudio? Es tratar al médico que pidió el estudio por el TEP, tratar de darle una información agregada de desde dónde está embolizando, dónde hay trombosis en el sistema venoso profundo, como para que lo pueda